Buenas tardes a todos. Desde aquí es fácil, ¿verdad? Aquí sentados, viendo el escenario, una nueva convocatoria, escuchando las palabras de las personalidades que han tenido la amabilidad de venir. Muchísimas gracias. La verdad que me lo han puesto muy fácil, porque prácticamente está hecha la presentación. Solo me queda decirles que damos los buenos días a todos los que nos están viendo ahora mismo en streaming a través de las cámaras, a los amigos, compañeros y profesionales de toda América Latina que están ahí detrás, que tenemos una jornada muy bonita esta tarde y va a continuar mañana durante toda la jornada del jueves. Mirad, hay en el entorno educativo en el que estamos, universitario, una máxima que dice que el elemento que menor resistencia o que menor gasto energético usa en el universo es la esfera. Y si os dais cuenta, el logotipo de estos congresos, de su 7ª edición también, es una esfera. Y a mí me gustaría que todos formáramos parte de este círculo, que es una célula que tiene esos dos núcleos. Por un lado, el centro de profesorado y por otro lado, la Universidad de Málaga, desde donde vamos a transmitir nuevas ideas, nuevos usos de herramientas ya conocidas y experiencias a través de esas herramientas enfocadas al mundo de la comunicación. Y eso lo hacemos, lo construimos gracias a los elementos de esa célula, que son los más de 300 inscritos, y los participantes, que son las partes fundamentales que mueven y que le dan vida a esa esfera, a esa célula. Y si me permitís, para dar la bienvenida a quien va a hacer pues, la conferencia inaugural, me voy a tomar la libertad de coger papel, porque no quiero que se me pase que este doctor en educación un día me llamó y gracias a esa llamada, en la comunicación entre las personas, yo tengo el placer y el honor de estar aquí. Luego tuve la gran suerte de conocer al presidente del Congreso, a Julio, y a todo un gran equipo que hay detrás, desde Alberto, pasando por Juan Carlos y todas las personas que de una u otra manera han estado trabajando durante muchísimos días, muchas horas, para que esto sea una realidad. Pero como les decía, como os decía, este doctor en educación es un apasionado de su profesión. Empezó como maestro de infantil y ahora es profesor universitario y además director del centro de profesorado. Me gustaría, por favor, que nos diera la conferencia inaugural el doctor Enrique Sánchez Rivas, el mejor trenzador de educación que yo conozco. Bueno, muchas gracias. Presentación. Gracias. Vamos a colocar. Bueno, buenas tardes. Yo, aunque suene un poco reiterativo, voy a empezar también por los agradecimientos. Quiero agradecerle a todas las personas que han hecho posible este congreso, empezando por las autoridades académicas y las autoridades políticas que desde el primer momento en que le planteamos la idea pues nos dan su apoyo y hoy están aquí haciendo ese apoyo también manifiesto. Por supuesto, a todos vosotros y a todas vosotras, muchos compañeros y compañeras, sin cuya presencia aquí el trabajo del CEP pues carece de sentido. Agradecerle también a la Universidad de Málaga y a esta casa, a la Facultad de Ciencias de la Educación. En concreto, hemos trabajado con el grupo de investigación InnoEduca. Este congreso es una coorganización, hemos trabajado codo con ellos. Y quiero destacar a Julio Ruiz, que lo habéis escuchado antes hablar, el director del grupo de investigación, porque ha sido muy fácil trabajar con él y con todo el equipo de InnoEduca. Quiero darle también las gracias a todas las chicas que estáis viendo por ahí con camisetas azules, son voluntarias del grado de Pedagogía. Le han volcado muchas horas a este congreso y aún les quedan unas poquitas más. Me vais a permitir también un agradecimiento para mi equipo del CEP Málaga, para mi gente, que ha puesto aquí mucho trabajo y ha puesto mucha ilusión en el congreso que hoy empezamos. Y me vais a permitir también que destaque a Alberto Argote como asesor responsable, que es un poco, ya sabéis, en la comunicación que mantenéis con el CEP, es vuestro interlocutor en este congreso.
Bueno, dicho esto, que yo creo que era necesario, yo voy a hablar un poco de pedagogía y voy a empezar hablando de nuestra organización, del CEP de Málaga. Creo que es necesario una pequeña contextualización, sobre todo para las personas que vienen de fuera. El CEP de Málaga es una de las grandes instituciones, de las grandes entidades de formación permanente del profesorado de Andalucía. Es una de las grandes entidades que tiene el sistema educativo público y lo es por el número de personas a las que atiende, por el número de docentes a los que prestamos servicio y por el número de escuelas. Nosotros organizamos anualmente en torno a 500 actividades. Y de esas actividades os voy a hablar. Esas actividades tienen una parte que es técnica y tienen otra parte que es más pedagógica. Ahí me voy a centrar un poquito, en la parte pedagógica de las actividades que organizamos. Nosotros identificamos la parte pedagógica con este momento, con el momento en el que una de nuestras ponentes se enfrenta al grupo, se enfrenta a la formación. Para nosotros la parte pedagógica tiene que ver con el cómo de la formación, cómo se desarrolla esta formación. Y nos fijamos en aspectos, por ejemplo, como la organización. ¿Veis ahí una organización circular? A veces no queda más remedio que hacerla de manera más tradicional, pero en la medida de lo posible nos gusta tocar esa organización. Nos fijamos en la metodología. ¿Qué va a pasar ahí? Sabéis que nuestras sesiones duran 3 horas. Esa ponente va a estar 3 horas hablando, se van a producir dinámicas, se van a producir debates. Hasta hace 2 años no mirábamos mucho esto, pero a partir desde hace 2 años empezamos a fijarnos en estas cuestiones. Y nos dimos cuenta de varias cosas. La primera, muy importante, es que los docentes aprendemos mucho de cómo nos enseñan otros docentes. Y esto seguro que os ha pasado. Habéis asistido a una formación, se ha hecho una dinámica y al día siguiente os habéis visto replicando esa dinámica en clase. Aprendimos también, nos dimos cuenta de algunas contradicciones internas que teníamos en el CEP de Málaga. Porque había actividades que eran actividades demasiado directivas, frente a otras actividades que eran más participativas, más dinámicas. Teníamos algunas tareas que nosotros mismos organizábamos que eran muy cerradas. Y frente a eso teníamos otras tareas más abiertas, más contextualizadas. Y entonces llegamos a una pregunta, ¿no? Una de esas preguntas, a partir de ver este tipo de contradicciones que teníamos, una de esas preguntas que te hacen ponerte frente al espejo, ¿no? Bueno, nosotros como CEP de Málaga, como institución, ¿qué modelo de profesionalidad, que es tanto como decir qué modelo de escuela estamos contribuyendo a desarrollar? Y como os podéis imaginar, pues no teníamos una respuesta clara, entre otras cosas porque cada una de nuestras actividades, en función de esa parte pedagógica, en función de cómo se desarrollaran, podía estar contribuyendo a formar un tipo de profesional diferente. Decidimos que esto no podía ser, que nosotros como institución teníamos que tener una respuesta clara a esta pregunta y en función de esa respuesta organizar nuestra formación y coordinar a nuestros ponentes. Y nos pusimos a trabajar en ello. Aquí empieza nuestro trabajo intenso en relación con la pedagogía. Y lo primero fue aprender qué son los modelos de profesionalidad. Nos pusimos a formarnos en pedagogía. Una vez que nos enteramos un poco de qué iba esto, pues se trataba de buscar nuestra respuesta, de buscar nuestro camino. Y la encontramos. Nuestro modelo de profesionalidad se fundamenta en la teoría pedagógica de Lauren Stenhouse. Stenhouse es una persona que dedica toda su vida a esto, a estudiar los modelos de profesionalidad. Que, bueno, entre su trabajo, pues tiene en cuenta cómo ejercemos la profesión de los docentes o cómo pensamos, cuál es nuestra manera de entender la interpretación del currículum o el desarrollo del currículum. Es una teoría extensa. Aquí en esta facultad se estudia y le dedicamos algunas semanas a ella. Entonces, la verdad que explicarla aquí ahora es una temeridad por mi parte. Por suerte para mí, creo que también para vosotros, Stenhouse inventó una metáfora para explicar esta teoría cuando no tenía mucho tiempo. Y además es una de las metáforas más bonitas que tenemos en pedagogía. Yo os voy a contar la parte bonita y os dejo que la vinculación con la realidad ya la hagáis vosotros. La metáfora, esta cita es un poco de spoiler, porque tiene el principio de la metáfora y el final de la metáfora. Pero fijaros que qué forma más bonita de verlo, qué forma más bonita de empezar. Al principio de curso, la vida nos hace un regalo. Ese regalo son semillas, 25 semillas en primaria, unas poquitas más en secundaria y muchas más en la universidad. Y con ese regalo que nos hace la vida a los docentes, son nuestros alumnos y nuestras alumnas,
Hay quienes crean una granja y quienes crean un jardín. Estos son un poco los dos modelos de profesionalidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La granja. Bien, yo docente, con mi regalo de la vida, me fijo en esas 25 semillas y concluyo que son tomates. Para mí son tomates esas 25 semillas. Vale, y entonces pienso, ¿cuál es el objetivo que yo tengo con esos 25 potenciales tomates?